Ahora supongamos que tenemos un gradiente que tenemos que controlar cuando hacemos el dispositivo experimental, lo cual genera un dispositivo experimental en bloques completamente aleatorizados. O sea, tenemos que reorganizar los tratamientos combinados en bloques que van a ser las repeticiones. ¿Cómo sería la modelación en este caso? Bueno, la respuesta y sub ijl sería la variable aleatoria de y, que es la respuesta que medimos como consecuencia de aplicar los tratamientos combinados en cada uno de los bloques. Por lo tanto, esto tiene tres subíndices. Sería la respuesta al yésimo bloque. Fíjense que ahora no es la yésima, o sea, repetición y bloque en este diseño experimental es lo mismo. Por lo tanto, ahora es el yésimo bloque al cual se le aplicó el j-ésimo nivel del factor A y el enésimo nivel del factor B. Esto va a ser igual a la media general y acá se le agrega un sumando con respecto al modelo anterior que vimos completamente aleatorizado, que es el efecto debido al yésimo bloque, que es ρ sub i. Entonces este ρ sub i está midiendo el efecto que provoca el yésimo bloque en la respuesta correspondiente. O sea, si hay realmente un efecto en el hecho dado por el gradiente que está afectando las unidades experimentales, este valor lo está midiendo, este sumando está midiendo ese efecto en la respuesta correspondiente de las unidades experimentales. Si no hay efecto debido a los bloques, esto sería 0, por lo tanto se transformaría en un modelo lineal de completamente aleatorizado que vimos anteriormente. Entonces, ρ sub i es el efecto debido al yésimo bloque más el efecto del j-ésimo nivel del factor A más el enésimo nivel del efecto principal de B más el efecto de interacción entre alfa y beta del j-ésimo nivel del factor A y el enésimo nivel del factor B más el error experimental que se ha dado en el yésimo bloque, donde tenemos el j-ésimo nivel del factor A aplicado y el enésimo nivel del factor B. Por lo tanto, estos subíndices varían desde 1 hasta R, siendo R el número total de bloques, J varía desde 1 hasta A, donde A es el máximo nivel del factor A, y L varía desde 1 hasta B, siendo B el máximo nivel del factor B. Veamos, por lo tanto es un factorial A por B, donde los efectos son fijos y donde tenemos dispuestas las parcelas en bloques completos al azar. Veamos una situación problema para ir entendiendo mejor todos estos conceptos. Supongamos que un objetivo de trabajo fue evaluar el efecto de dos variedades de soja. O sea, ya tenemos un factor que es variedades de soja, que en uno de los niveles de esa variable que es variedad de soja es Pioneer y otro nivel de ese factor es Novartis. Y tenemos otro factor que es momento de corte de grano y tenemos tres momentos. Uno cuando es grano lechoso, otro cuando es pastoso y otro es cuando es duro. Por lo tanto tiene tres niveles el factor B. Se conocía que en la parcela de estudio existía un gradiente de fertilidad de norte a sur. Fíjese que acá vamos a tener que controlar esta diferencia de fertilidad que está afectando el terreno donde se va a montar el dispositivo experimental. Por lo tanto, tenemos que hacer un control local. La variable de respuesta que se va a medir es biomasa total, medida en toneladas métricas por hectárea. Este es el modelo el mismo que habíamos planteado anteriormente en forma más general. Lo único que ahora sí los subíndices toman ya valores específicos. En caso del número de bloques se van a hacer tres repeticiones, por lo tanto tendremos tres bloques. El subíndice J toma dos valores que son las dos variedades de soja que se están ensayando, y L toma tres valores, 1, 2 y 3, porque 3 son los tres momentos en el cual se va a cosechar la soja en este experimento. Por lo tanto, el valor Y de IJL
es la respuesta de una variable aleatoria a la observación del décimo bloque al que se le aplicó j décimo nivel del factor A, que es variedad de soja, y el décimo nivel del momento de cosecha, que va a tener la misma, que son los factores de B. Fíjense, un valor observado de esta variable aleatoria puede ser I minúscula 1, 1, 1. Significa que esa sería la biomasa total que se va a cosechar en el primer bloque, donde tenemos el tratamiento combinado de la correspondiente variedad Pioneer y en el momento de corte de grano lechoso. La medida general, el efecto del iésimo bloque, el efecto que produce el j décimo nivel del factor A, que es variedad de soja, el efecto que produce, el efecto principal que produce el enésimo nivel del factor B, que es momento de corte, la interacción, que es el efecto que produce el j décimo nivel del factor A, variedad de soja, con el enésimo nivel del factor B, que es momento de corte. Y por supuesto el error experimental que se ha observado en el décimo bloque, donde teníamos el j décima variedad de soja combinada con el enésimo nivel del momento de corte. Segundo paso, entonces, armar el dispositivo experimental, el modelo del diseño de bloques completamente al azar, en un factorial de 2×3, con 3 repeticiones. El factor A, dijimos que era A sub 1 la variedad Pioneer, A sub 2 la variedad Novartis, y el factor B, que es el momento de cosecha, cuando tiene grano leñoso es B sub 1, cuando tiene grano pastoso B sub 2 y cuando es grano duro es B sub 3. ¿Cuántas unidades experimentales voy a necesitar? Bueno, tengo un factorial de 3×2, por lo tanto tengo 6 tratamientos, los cuales voy a hacer 3 repeticiones, que son los 3 bloques que tengo que armar en la estructura. Por lo tanto voy a necesitar un total de 18 unidades experimentales y ver cómo lo dispongo o los armo en el dispositivo experimental. ¿Cuál sería entonces la matriz de tratamientos combinados? Bueno, vamos a tener las distintas alternativas en las filas, los distintos niveles del factor A, que era variedad, y en las columnas tenemos las distintas niveles del factor momento de corte. El cruzamiento de cada una de estas alternativas genera cada uno de los tratamientos combinados que vamos a tener. En total, 6 tratamientos combinados. Por ejemplo, el cruzamiento entre la primera fila con la primera columna genera A sub 1, B sub 1, que sería la variedad Pioneer, que va a ser cosechada en el momento de grano lechoso. La segunda celda sería la variedad Pioneer, que va a ser cosechada en el momento de grano pastoso. La última casilla indica que es la combinación de la variedad Novartis y va a ser cosechada en el momento de que el grano de las hojas esté duro. Estos son los 6 tratamientos. Por lo tanto, como habíamos planteado en el problema que hay un gradiente de fertilidad de norte a sur, necesitamos hacer un control local y para eso vamos a armar los bloques en forma perpendicular al gradiente correspondiente. La consigna que teníamos, que era la misma que vimos en bloques al azar en los diseños básicos, es que cada bloque sea completo, o sea que estén todos los tratamientos combinados dentro de cada uno de los bloques que planteamos. Y luego tenemos que el otro consigna de los principios de un experimento aleatorio es que se encuentren aleatorizados todos los tratamientos dentro de cada bloque. Por lo tanto, los distintos tratamientos son asignados en forma aleatoria a cada una de las unidades experimentales que están estructuradas por bloque. Por lo tanto, por cada bloque vamos a tener 6 unidades experimentales donde vamos a ir sorteando los 6 tratamientos combinados correspondientes. Por ejemplo, a la primera unidad experimental del primer bloque le corresponde que le apliquemos el nivel
1 del factor variedad, que sería colocar Pioneer, y en esa unidad experimental va a ser cosechada en el momento de grano duro de la soja. La última casilla que tenemos en este dispositivo experimental, tenemos que va a estar dentro de lo que se considera el tercer bloque, en el cual va a ir la combinación del A2, que es Novartis, la variedad Novartis, y va a ser cosechada en el momento de grano pastoso. Por lo tanto, tenemos organizado el dispositivo experimental, que es la organización de las unidades experimentales que tal cual van a estar en el campo o en el lugar donde se va a hacer la experiencia correspondiente. Debemos ver si se cumplen los tres principios. Por un lado, la repetición. Cada bloque es una repetición. Están repetidos, o sea, tenemos tres bloques, tenemos tres repeticiones. Por ejemplo, veamos el tratamiento combinado A1, B3, en el primer bloque está en la primera celda. En el segundo bloque estaría en la penúltima celda. Y en el tercer bloque está en la segunda unidad experimental. O sea que tenemos tres repeticiones de este tratamiento combinado. El otro, la autorización, es lo que nos asegura la independencia. Y eso fue logrado sorteando aleatoriamente cada uno de los tratamientos combinados en las unidades experimentales que conforman cada uno de los bloques correspondientes. Para que esto esté bien armado, los bloques tienen que estar estructurados en forma perpendicular al gradiente que va de norte a sur. Y con esto nos estamos organizando la repetición, la aleatorización y el control local. Con el dispositivo experimental armado, se monta el experimento a campo y luego de transcurrido el tiempo considerado para que se termine la experiencia, se generan los datos experimentales, que son los que están ubicados en estas tablas de resultados. Por ejemplo, la primera celda, que es 16,2, esa es la biomasa total de materia seca por hectárea obtenida de soja cuando se trató con la variedad Pioneer y se cosechó con grano lechoso. Y ese dato fue obtenido en el primer bloque. Y así sucesivamente. La última celda, 17,91, sería correspondió a la unidad experimental donde se aplicó la variedad Novartis y con un grado duro de la soja, y se obtuvo 17,91 de biomasa total de materia seca por hectárea. Fíjense que esta organización encolumna los bloques y en fila cada uno de los tratamientos combinados correspondientes. Si sumamos en el sentido de las filas, o sea, a través de los bloques, vamos a obtener los totales de los tratamientos. O sea, el I.11 es el total del primer nivel de A combinado con el primer nivel de B, que es 48,60 toneladas de materia seca por hectárea. Así para cada uno de los tratamientos obtenidos. El último sería el total del segundo nivel de A, o sea Novartis, con el tercer nivel de B, que es el momento de corte, que es cuando es grano duro. El total ese da 59,70 toneladas de materia seca por hectárea. Lo mismo, si hacemos la suma en el sentido de las columnas, vamos a tener los totales de bloque. O sea, el primer dato, el Y1 punto, sería 120,8, que sería la producción total de grano que se ha obtenido una vez que fue cosechado todo el bloque 1. El 129,04 es el total de lo cosechado en el bloque 2 y 112,16 es el total de lo cosechado en el bloque 3. Por supuesto, si sumamos tanto en los totales de fila o los totales de columnas, tendríamos que tener el mismo resultado, que es el total de la suma de todos los valores que están. Bueno, una vez que tenemos esta tabla de resultados, el siguiente paso que nosotros venimos armando es hacer un análisis exploratorio de los datos experimentales.
aplicando el software Infostat, nos da la siguiente tabla de resumen, donde tenemos los 6 tratamientos. En la primera fila es la combinatoria del primer nivel de A con el primer nivel de momento de corte. La variable respuesta es biomasa. Tenemos 3 repeticiones de ese tratamiento. Fíjese que es importante ver esta columna de N, que sería el número de repeticiones que tenemos en cada uno de los tratamientos combinados, para controlar de que, como hemos hecho un diseño completo, balanceado, todos tienen la misma repetición. O sea que si acá hay algún valor que difiere de 3, hemos omitido un dato al cargarlo en la computadora, o algo ha pasado que no estamos con todas las repeticiones correspondientes, o sea, todos los bloques que hemos tenido. La media para el tratamiento 1 es 16,2. Y así para el tratamiento donde tengo el segundo nivel de A y el tercer nivel de B, el valor promedio es 19,90, más o menos una desviación estándar de 1,99, y el valor mínimo encontrado de ese tratamiento es 17,91, y el valor máximo encontrado de ese tratamiento es 21,89. Ya por lo menos viendo los valores mínimos y máximos, las amplitudes, vemos algunas amplitudes que son bastante altas. Por ejemplo, la de variedad 1 y momento de corte 3, tenemos que va de 22,37 a 27,37. Pareciera ser que es el que da mayor, es más, su media es la mayor de todas las medias de todos los tratamientos ensayados. Para poder ver los efectos simples, tanto de B, dados los niveles de A, o al revés, dados los efectos simples de A, para cada uno de los valores o niveles del factor B, construimos esta tabla donde otra vez cruzamos las distintas alternativas de los niveles del factor A con las distintas alternativas o niveles del factor B. Y en cada uno de esos cruzamientos ponemos la media correspondiente al tratamiento combinado. O sea, la primera celda del primer cruzamiento es que es la media del tratamiento combinado de entre Pioneer y el momento de cosecha de grano lechoso, que es 16,20 toneladas de materia seca por hectárea. Y así vamos haciendo todo este cuadro de valores medios. En la última celda tenemos 19,90, que sería la de Novartis cruzado con el momento de corte de grano duro. De todas las medias vemos que los valores mayores estarían centrados tanto en Novartis con el momento de corte de GP, y el otro valor máximo que hemos encontrado de media es cuando combinamos Pioneer con grano duro. Para sacar los efectos simples de B dado a través de los niveles de A, fíjense que acá tenemos 3 alternativas, o sea 3 niveles de B, por lo tanto se generan 3 eventos simples. Acuérdense que un evento simple es observar el cambio que se produce en la respuesta cuando pasamos de un nivel de un factor a otro nivel del mismo factor, manteniendo constante el factor restante. Por ejemplo, si pasamos de la media 1,3 a la media 1,2, vemos que hay un cambio en los valores medios de 4,13 toneladas de materia seca por hectárea. Observen que en esta combinación de pasando los distintos momentos de corte, manteniendo constante a Pioneer, vemos que la mayor incremento, porque es positivo, se da con 8,31, o sea que para Pioneer, cuando combinamos, pasamos de grado duro comparado con el grado lechoso, hay la mejor diferencia en toneladas de materia seca que en los otros casos. Para en cambio el caso de Novartis hacemos los mismos criterios y tenemos que, por ejemplo,
cuando pasamos del momento de grano duro y comparado con el GP, tenemos que hay una pérdida, o sea, disminuye en realidad, como que nos pasamos, y hay una pérdida en toneladas de materia seca de menos 3,88. En cambio, cuando pasamos de GP a GL, o sea, de GL a GP en realidad, tenemos el máximo incremento dentro de esta variedad, que es de 7,89. Con el mismo criterio, si analizamos los efectos simples de A través de manteniendo constantes los distintos niveles de B, vamos a tener que el pasar, por ejemplo, cambiar de Novartis a Pioneer, tenemos una disminución si estamos dentro del momento de grano lechoso. Y también tenemos una pérdida en el grano duro. En cambio, en el GP tenemos un aumento en la producción al haber cambiado de una variedad a otra. De esta forma podemos ver cuál es el comportamiento de los efectos simples. Ya vamos a ver la gráfica y justamente observaremos esta idea. ¿Cómo podemos calcular los efectos simples? Recuerden que los efectos simples es un promedio, de efectos principales, que es un promedio de los efectos simples. Por lo tanto, el efecto principal para A será 1/3 de la suma de los distintos eventos simples que tenemos a través de A. Eso nos da que hay un efecto principal de menos 0,51. Y para el efecto principal de B hacemos la misma idea y tenemos que es 4,11. O sea, esta idea de promediar efectos simples tiene sentido si y solo si no existe interacción. Si existe interacción, no tiene sentido promediar efectos simples. Veamos y calculemos la interacción. O sea, la interacción, si aplicamos los conceptos que vimos previamente, nos da que la interacción B por A es igual a menos 7,7. Y recuerden que es lo mismo que la interacción A por B, indistinto como lo hagamos, también nos da menos 7,7. Observen lo siguiente, o sea, ya el hecho de que no sea cero ya nos hace sospechar de que sí existe interacción. Por lo tanto, no podríamos analizar independientemente por un lado la variedad y por otro lado momento de corte, que serían los efectos principales, sino que vamos a tener que analizar el comportamiento de los efectos simples para saber cuál es el que está produciendo mejor respuesta en biomasa para el caso de la soja. Ahora, lo que tenemos que discernir, sabemos que es distinto de cero, pero queremos ver si esa diferencia con respecto a cero son significativas o no, y para eso hacemos una prueba de hipótesis. En la primera gráfica que observamos aquí, vemos que en el eje de abscisas tenemos momentos de corte, tenemos los 3 momentos de corte. Y en el eje de ordenadas tenemos biomasa promedio, como que es la variable respuesta, pero el promedio de la biomasa. Por eso es que tenemos 6 puntos, que son las 6 medias de los tratamientos combinados correspondientes. Observen lo siguiente, que en el primer caso, para la variedad Pioneer, cuando vamos cosechando en momentos diferentes, o sea, va creciendo los promedios de la biomasa, o sea, el mejor momento de cosecha con la Pioneer es justamente el último, que es con grano duro. En cambio, el comportamiento para el caso de la Novartis es totalmente diferente. Cuando tenemos el primer momento, las respuestas promedios son iguales tanto para ambas especies consideradas, pero cuando tenemos el segundo momento, la producción de Novartis es la mayor que se puede obtener, ya que cuando esperamos y pasamos a grano duro hay una caída en los promedios de biomasa. Fíjense que estas dos líneas se están cruzando, lo cual nos estaría indicando una posible interacción, como están dando los datos numéricos calculados anteriormente. También podríamos haber graficado en el eje de abscisa, en vez de momento colocamos variedad, y por lo tanto genera 3 rectas, una para cada momento
de cosecha. También tenemos 6 puntos que son los que van surgiendo 3 rectas correspondientes. Fíjense que para el primer momento de cosecha, tanto para Pioneer como para Novartis, las biomasas promedio son similares, prácticamente son las mismas. En cambio, en el caso de Novartis, el cosechar en el segundo momento tiene la máxima producción. Muy diferente para el caso de Pioneer, que la máxima producción la va a tener cuando tenemos el grano duro, o sea, el tercer momento. En cambio, es muy diferente lo que está pasando con Novartis, que en ese momento baja la producción comparado con lo que pasa en Pioneer. Por eso es interesante este análisis gráfico de los resultados, sea que coloquemos en abscisa los momentos de corte o que coloquemos en abscisa la variedad. Las interpretaciones tienen que ser iguales. Y acá también en la segunda gráfica observamos que se cortan 2 rectas, por lo tanto también indicaría interacción entre los tratamientos combinados que nosotros estamos aplicando. Ahora sí podemos armar prueba de hipótesis para el modelo planteado y a diferencia de en el caso de parcelas completamente al azar, se agrega una hipótesis estadística diferente que es el efecto debido a los bloques. O sea, la hipótesis nula va a plantear que ρ sub i es igual a 0 para todo i que varía desde 1 hasta r, que es el número de repeticiones o bloques que se pone en el diseño específico. Y la alternativa que para algún i de ρ sub i es distinto de 0. Luego las otras hipótesis científicas son exactamente iguales a las que vimos en el diseño de parcelas completamente al azar, o sea, para el efecto principal de A, para el efecto principal de B y para la interacción. Una vez planteadas las hipótesis estadísticas correspondientes a la modelación, el siguiente paso es establecer el nivel de significancia, o sea, el alfa, 005, 001, depende del que elige el investigador. El estadígrafo de prueba son los distintos Fs según las hipótesis planteadas, o sea, tendremos un F muestral para el caso de bloques, uno para el factor A, otro para el factor B y otro para la interacción. Y cada uno de ellos tiene una distribución F de Snedeker y lo único que va cambiando son los grados de libertad del numerador, que en el primer caso son los grados de libertad para bloques, luego los grados de libertad para A, los grados de libertad para B y los grados de libertad para la interacción. Vamos al siguiente paso, que es establecer la regla de decisión, donde el F crítico va a ser en función del F que obtenemos según los grados de libertad del numerador y del denominador. Si el F muestral nuevamente es mayor que el F crítico, se va a rechazar hipótesis nula, y si es menor o igual que el F crítico, no se rechaza hipótesis nula. Igual si usamos un software y tenemos los valores de P para cada uno de los F muestral que se van estimando, si ese valor de P correspondiente a ese F muestral es menor que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Si es mayor o igual, no hay evidencia en los datos para poder rechazar hipótesis nula. Se arma por lo tanto la tabla de análisis de la varianza, donde la fuente de variación, según el modelo que nosotros hemos planteado, tendremos como fuente de variación el total, una fuente de variación para el efecto debido a los bloques, otra debido al efecto principal de A, otra para el factor B, o sea el efecto principal de B, otra para el efecto interacción A por B y por supuesto el efecto debido al error experimental. La suma de cuadrados para general o para el total, recuerden que eran todos los valores que hemos medido en las distintas unidades experimentales, los resultados obtenidos todos elevados al cuadrado, y eso le restamos el término corrector. En el caso de la suma de los cuadrados de los bloques, lo que vamos a elevar al cuadrado son los totales de cada uno de los bloques, que recuerden que lo teníamos en las columnas,
sumados todos los cuadrados de los totales de los bloques, dividido o partido por el nivel máximo del factor A por el nivel máximo del factor B, y le restamos el término corrector. En el caso del factor A, serían los totales de los distintos j-décimos niveles del factor A, todos esos totales elevados al cuadrado y sumados todos, y fíjese que está dividido por el número de repeticiones, o sea, el número de bloques, y lo que aparece es B, porque estamos sacando la suma de cuadrado de A, por lo tanto no aparece en los niveles de A, sino lo que aparece son los niveles de B. Esto para tenerlo como regla para poder saber cómo se calcula. Menos el término corrector. Para el efecto principal de B, que es la suma de cuadrado de B, serán los cuadrados de los totales de los distintos niveles del factor B, que serían los elésimos niveles del factor B. Todos esos totales elevados al cuadrado los sumamos todos, y fíjense que ahora lo dividimos por el número de bloques, y como es B, aparecen los niveles de A, menos el término corrector. La suma de cuadrado de la interacción entre A y B, fíjense que son la suma de los cuadrados de los tratamientos combinados del j-décimo nivel de A con el décimo nivel de B, y sumados todos. Y fíjese que como es A por B, no aparece, cuando lo dividimos solamente por el número de repeticiones o de bloques que tenemos. A eso le debemos quitar el efecto de la suma de cuadrado de A, menos el efecto de la suma de cuadrado de B, menos el término corrector. Y por supuesto, la suma de cuadrado del error se saca por diferencia de la suma de cuadrado general menos las otras fuentes de variación que hemos tenido, o sea, la suma de cuadrados de las distintas fuentes de variación que hemos colocado. Los grados de libertad, nuevamente, para el total son todos los valores medidos menos 1, o sea, el número de bloques por los niveles de A por los niveles de B menos 1. Para el caso de bloque, el número de bloque menos 1, o sea, R menos 1. Para el efecto principal de A, en los niveles del factor A menos 1. Para el de B, los niveles del factor B menos 1. Y para la interacción, es el producto de lo que hemos visto para el factor A y para el factor B, o sea, A menos 1 por B menos 1. Y el error es la diferencia entre el total menos los demás. Si controlan, les va a dar la fórmula que tenemos aquí. Los cuadrados medios correspondientes a los bloques factor A, factor B y la interacción es las sumas de cuadrado correspondiente dividido su grado de libertad, y luego esos cuadrados medios de cada una de estas fuentes de variación lo comparamos con el cuadrado medio del error para obtener los f muestrales. Y acá nos daría los 4 f muestrales, que son los que tenemos que estimar para poder comparar con los f críticos. Aplicando ahora los cálculos y obteniendo finalmente la tabla de ADEBA correspondiente con los valores, vemos que obtenemos los distintos f muestrales. O sea, para el bloque 4,07 el valor correspondiente de P es 0,0509. Este valor de P es mayor que el alfa que fijamos nosotros de 0,05, por lo tanto no se rechaza hipótesis nula. O sea, ¿cómo se interpretaría esto? Y que en realidad la idea de bloquear para controlar la fertilidad detectada de norte a sur no tuvo sentido, porque no hay un efecto real debido a lo que no hubiera convenido hacer directamente un diseño de parcelas completamente al azar. Al ver la tabla para las distintas fuentes de variación, tanto para los efectos principales como para la interacción, vamos primero a analizar el efecto de interacción, y vemos que el f muestral obtenido es 826, que comparado, el cual el valor de P que le corresponde es un valor de 0,0076, o sea que este valor de P es menor que el 0,05 fijado como nivel. Por lo tanto, se rechaza hipótesis nula de que el efecto alfa por beta de JL es igual a 0 para todo JL,
y por lo tanto estamos aceptando la alternativa de que realmente hay un efecto de interacción. Lo que vamos a tener que ver cuáles de los efectos simples se están produciendo diferencias significativas, o sea, cuál de las medias difieren entre sí. No analizamos los efectos principales porque hay un efecto de interacción presente, y recuerden ustedes que los efectos principales son un promedio de efectos simples, que tendría sentido sacar promedio si realmente no hay interacción, pero como la hay, no analizamos los efectos principales correspondientes. Por lo tanto, dados estos resultados, tendríamos que ver, o sea, que si hay una respuesta, o sea, hay cambios en las respuestas de la producción de toneladas en materia seca de soja para las combinaciones posibles entre las dos variedades ensayadas combinadas con distintos momentos de cosecha. Lo que tendremos que hacer una prueba o un análisis a posteriori de la ADEVA para poder discernir cuál de las medias difieren entre sí y producen mayor materia seca de soja. Dados los resultados de la tabla de análisis de la varianza de que había un efecto de interacción desde el punto de vista estadístico y rechazamos hipótesis nula, vamos a un análisis a posteriori del análisis. En este caso, a través de una aplicación de un software estadístico, se pidió una comparación múltiple de media con la prueba de Tukey, y como dio significativo la interacción, vamos directamente a la tercera tabla, que están los distintos tratamientos combinados. En este caso lo que vemos que la columna de media están ordenadas de menor a mayor valor de media, y como nos interesa justamente la que produce mayor toneladas de masa seca por hectárea en este diseño experimento, vamos a ver que hay 4 combinaciones de tratamiento que desde el punto de vista estadístico no hay diferencias significativas entre ellas. O sea, el tratamiento que combina la segunda variedad con el tercer corte, la primera variedad con el segundo momento de corte, la segunda variedad con el segundo momento de corte y la primera variedad con el tercer momento, entre ellas no hay diferencias estadísticamente significativas. Fíjense en que el grupo de segunda variedad con el segundo momento de corte y la primera variedad con el último momento de corte, que serían las dos últimas medias, la de 23,78, sí tiene diferencias estadísticamente significativas con los dos primeros tratamientos combinados, que es cuando tengamos la variedad 2 en el primer momento de corte, que sería la de menor producción, y la variedad 1 también en el primer momento de corte. O sea que acá ya nos está diciendo que en el primer momento de corte, tanto la variedad 1 y variedad 2 producen menos toneladas de materia seca comparado con el resto de los momentos de corte que realizamos. Y esto es lo que un poco habíamos visto también en las gráficas que habíamos hecho. O sea que esto ya nos está dando una prueba estadística para discernir entre qué medias podemos seleccionar para las mayores producciones.